Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 7 de julio de 2017. Lo hacemos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf. Presente. Y el tertuliano pródigo, Gonzalo Pérez del Castillo. No voy a decir buen día. Volvió. En San Fermín volvió. Así es. Te podrías haber quedado. Se perdió los San Fermín. ¿No? ¿Por qué no? A los Quedé encierros. mucho tiempo muy requerido por mis nietos, debo decir, con gran orgullo. ¿Has estado ya en los Sanfermines? ¿Has No, corrido no, toros? no. ¿Has escapado de los toros? No. Bueno, no. para el Dios año que nos viene. libre de semejante El año que fiesta. viene cumplís y Repugnante. además relatás desde allá. ¿De acuerdo? Confieso que los toros es una cosa que hay que hablar con mucho respeto. Bueno, Y anotate algún día, para el año que algún viene. día deberemos hablar de eso. Vamos Sobre al primero de nuestros temas. 2 años después de haber sido declarado patrimonio por la UNESCO, el paisaje industrial Fraiventos comienza a recibir las primeras inversiones para relanzarlo desde el punto de vista turístico. En el día de ayer, en un acto que tuvo lugar en el Museo de la Revolución Industrial, en el ex frigorífico Anglo, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, y el intendente de Río Negro, Óscar Terzaghi, suscribieron un convenio de cooperación destinado a revalorizar el área e instalar un centro de visitantes. La declaración de patrimonio industrial fue un hito. Uruguay tiene por primera vez en la historia la posibilidad de tener un circuito patrimonial, comenzando con Colonia del Sacramento, pasando por Carmelo y llegando a Fraiventos. Nos dicen que ya solamente la declaración ha hecho que crecieran los visitantes, que llegaron casi unos 6.000 en estos primeros meses del año. Y entonces sí hemos tomado la decisión de hacer esa inversión, que es una inversión de un poquito más de $500.000. $525.000, ese es el monto de la inversión. La financiación es aportada por el programa que existe entre el Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo para el impulso del corredor turístico del río Uruguay. ¿Quién empieza, Juan? Sí, para mí este es un tema fundamental. La revolución industrial en el Uruguay, en el Río de la Plata, comenzó hacia 1930 en el saladero a vapor de La Fone, en el Cerro. Eso pienso que es la primera fecha en que se establece una fábrica a vapor en esta zona. A esto siguió la importación de vascos para manejar esas máquinas, porque precisamente los criollos no podían manejar los manómetros y todo lo lío de las máquinas a vapor. Y ahí llegaron, por ejemplo, personajes como Arriague, que es el padre del Tanat y del saladero La Caballada, o Saturnino Ribes, el dueño de la flota fluvial del río Uruguay. Pero todo esto abrió camino para algo todavía mucho más revolucionario, que fue la fábrica Liebig, la Liebig Extractos Meat Company, conocida como LEMCO, que decidió hizo una observación muy simple. El Río Negro es infranqueable para el ganado, de modo que el ganado del Río Negro está desaprovechado. Entonces lo primero que hicieron es elegir un lugarcito al norte del Río Negro y decir, con esto vamos a arriar todo el ganado del Río Negro para la fábrica de extracto de carne. Fue una idea absolutamente genial y que abrió la posibilidad de industrializar todo el litoral al norte del Río Negro. Bueno, esta fábrica funcionó desde 1865 hasta 1924, en que ya convertida en frigorífico fue vendida a otra empresa inglesa. Yo digo que esta fábrica cambió para siempre el destino del Uruguay en el siglo XIX, porque entre otras cosas impulsó las fábricas de Paysandú y de Salto, es decir, los saladeros de Paysandú y de Salto. Por ejemplo, los productos famosos en el mundo de la fábrica de extracto de carne y de carne enlatada, como el corned beef, como la lengua de Paysandú. Es decir, hay novelas inglesas que hablan del corned beef y de la lengua de Paysandú. Los combatientes de la Primera Guerra Mundial también hablaban de esos alimentos. Impulsó la navegación a vapor por el río Uruguay, porque por supuesto la única manera de sacar los productos de la Liebig era navegando el río Uruguay, y le dio un gran impulso a la flota fluvial de Salto y al astillero de Salto, que construía naves a vapor. Fue un lugar industrializado que creó el primer lugar que tuvo luz eléctrica en nuestro país. Detuvo, y algo muy importante, detuvo la llegada del frigorífico, es decir, el hecho de que hubiera una enorme fábrica que se consumía prácticamente todos los ganados del norte del Río Negro y los del sur estaban en manos de los saladeros del sur, hizo que los frigoríficos se dirigieran primero a la Argentina, de modo que la Argentina tuvo frigoríficos 30 o 40 años antes que el Uruguay, precisamente, y eso fue
una gran ventaja para el Uruguay, pero que vamos a no comentarla en este momento, pero que sí aumentó la diferenciación entre el Uruguay y la Argentina. Naturalmente todo esto impulsó, poquitos años después, una década después, el Código Rural, el alembrado de las estancias modernas, y también impulsó la creación de la escuela pública, porque ese flujo de migrantes que venían para trabajar a estas fábricas necesitaban por empezar a conocer el idioma y necesitaban adquirir conocimientos todo esto. En definitiva, yo diría que el acontecimiento más importante de todo el siglo XIX fue la aparición del EMCO, fue la aparición de la fábrica de Fraiventos. Y es mucho más que un lugar turístico, yo diría que es el lugar donde comenzó el Uruguay moderno. Aquí nació la patria. Aquí nació la patria. Algo en así. Fraiventos nació la patria, sí, señor. Mirá. Oh, ¿cómo se puso? Mirá, está roja de rabia. ¿Quién? Ana. ¿Por qué? No, Ana está muy Porque no está de sonriente. acuerdo. ¿Quién dijo eso? No, ahora lo que pasa Ana trajo unos cuantos apuntes también, pero capaz que primero lo escuchamos a ustedes. Lo que da la sensación que me dijo que levanta, yo señorita, para hacerte una pregunta. Sí, sí, No, es no es una intervención, es un informe. No, Los yo oyentes tengo que están siguiendo la mesa en nuestra emisión en video están observando ahora imágenes tomadas justamente en el Museo de la Revolución Industrial, ahí, en el ex Anglo. Un par de veces tuve por interrumpirte, pero ¿te acordás que en Adiós a las armas, la película de Hemingway, sobre la novela de Hemingway, entre las cosas, la cámara toma un corned beef que decía Fraiventos? Claro, y sigue existiendo la marca Fraiventos, se puede conseguir. Seguro, y además los productos de aquella época, claro, nosotros íbamos a la carnicería y nos daban hígado para el gato sin cargo, pero los enlatados venía la lengua que mencionaste, y venía también uno Frankfurter suizo, una cosa así, que en general, y el corned beef, que era una cosa muy bien hecha, y no tenías necesidad, era de exportación, porque acá que vas a consumir si el pobrerío tenía charque y la carne estaba al alcance. Y el extracto de carne también. Y el extracto de carne. No, lo interesante es que ahora empiezan a haber investigaciones en donde está el Espigón y la Escollera, han aparecido unas lanchas, y hay algo que se ha desarrollado y que están apareciendo. Hablan de 2 barcazas, no sé si barcazas, dice. No, barcos tienen 20 metros de largo. Serían barcos importantes y no grandes. sé qué nombre le da exactamente porque no quiere definir la especie de barco. Y junto con restos que tienen que ver de los trabajos que se hacían en aquella época, incluyendo carretillas. Yo tuve oportunidad de hablar hace un par de días por otros temas con López Mas, que está muy entusiasmado con las apariciones en Fraivento, con las cosas que están obteniendo en el afincamiento de Gaboto, que fue la primera población que se instaló acá, y el haber recuperado en los espacios del Galpón de los Negros o de los Esclavos en Montevideo, en Ciudad Vieja. Claro, lo de Fraivento está identificado además porque ese es el punto de partida, pero toda la historia de Fraivento en sí mismo tiene una connotación de otro orden. Teníamos en el interior del país una empresa, digamos, eso es solo comparable lo de Fraivento con lo de Colonia, con los textiles y todo eso. Fraiventos era el Anglo, ¿no? Y entonces las movilizaciones, la lucha, el trabajo, las exportaciones, los emprendimientos, y eso lo teníamos en el interior del país, lo que es una cosa. Lo que no creo que coincida de las cosas que vos dijiste, pero de pronto es que el alambramiento de las estancias y todo eso tiene que ver con ese periodo, lo recuerdo como una de las medidas que tomó la Torre. 10 años después de fundada la Libre. Entonces estaba financiado además por el imperialismo alemán. Sí. Inglés. Porque era inglesa la fábrica, es decir, pero la patente era alemana, pero la fábrica era inglesa. Y había capitales belgas también. Fue la primera multinacional industrial que tuvimos en el país importante. Eso diría en América del Sur. Sí. Ana, dale. ¿No está Gonzalo primero? Yo te dejo a ti porque seguimos hablando de historia. Yo voy a hablar de otra cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué habla la historia? Yo coincido con Juan en la importancia del periodo,
Solo que me gustaría remontarlo, porque parecería que todo surge en Fraiventos, y las raíces van muy atrás en el tiempo, antes de la fundación de Montevideo y de Colonia, con las estancias jesuíticas. Es algo que nunca tenemos que olvidar, ¿no? Que la presencia del ganado es introducción no solamente hernandaria, sino también de los jesuitas. Se crea en una estancia del tamaño de un país, de lo que luego sería un país, y ese es el antecedente inmediato. Como tú dijiste muy bien, Juan, el Río Negro es esa barrera infranqueable que hizo que el Estado tuviera tantos problemas durante todo el siglo XIX, porque partía el país en dos y una crecida de aguas era directamente la incomunicación. Y bueno, el lugar estratégico. El surgimiento de la LICBEC está relacionado con todo el desarrollo que se da en la segunda mitad del siglo XIX y que vincula por primera vez a al Uruguay, ya para entonces el Uruguay, recién nacido, un país muy joven, con el mercado internacional. Nosotros no habíamos tenido antes mercado internacional, salvo para el tasajo, que tenía 2 destinatarios en el mundo, que era la Marina Española, que hacía que sus soldados comieran lo que hubiera, punto, y el tasajo iba para ahí, y si no, el mercado esclavista del Caribe. Entonces, Cuba, básicamente. Cuba esos eran los dos. Te piden, manden tasajo. Te mandan tasajo. Entonces, esos dos mercados, porque el paladar europeo no se acostumbró nunca al tasajo, a la carne salada, ni a la cecina, ni al tasajo, ni al charque. Nosotros tuvimos acceso al mercado europeo cuando la carne se pudo o envasar, tipo corned beef y todos los estratos de carne, o cuando aparece el barco frigorífico haciendo su primera prueba internacional, el invento del ingeniero Letelier, a ver si llegaba la carne fresca, la carne conservada en frío, que era capaz de cruzar el océano. Y todos en esta misma época. 1865 es la Liebig, 1873 es el barco frigorífico, y ahí viene, como dijo Juan, toda la reforma del campo, porque ya no se podía dejar que el criterio de todos y nada es de nadie y no hay definición de propiedad privada siguiera cundiendo cuando la propiedad privada era tan imprescindible para la exportación y para la vinculación con un mercado que iba a pedir que se cumpliera con lo que se había prometido. Usted prometió tantas toneladas de carne, bueno, entréguelas. Entonces, hubo que alambrar, hubo que someter al gaucho, hubo que. Ahí hay un salto gigantesco. Luego, o lo dejo para la segunda intervención, me gustaría decir que todo esto registra esa corriente migratoria que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y que llega casi a la mitad del XX, en donde vinieron casi todos nuestros antepasados. Y el archivo en el cual se tendrá que seguir trabajando, ya hay una recepción y un cuidado importante del archivo en Fraiventos. El archivo es un retrato social del Uruguay, porque la ficha de trabajo de cada uno, la foto, el lugar de procedencia, es verdaderamente un retrato de nosotros, ¿no? De cómo llegamos a compactar todo eso en un colectivo. Luego, todo esto tiene desafíos importantes que no son solamente de inversión, son de gestión. Tú estás hablando de lo que viene ahora. De lo que viene ahora, no, pero lo dejamos para la agregaría el hecho de que es obvio a partir de lo que ustedes comentaron, pero el anglo fue el pulmón, el corazón de Fraiventos durante toda su época de actividad. ¿Hasta cuándo? Fines de los años 70, ahí se produce el cierre, y ahí Fraiventos sufre un terremoto, del que, bueno, de a poco ha ido recuperándose, o hay quienes dicen que no hay forma de que se recupere, de que se alcance el esplendor que la ciudad vivió cuando el anglo funcionaba. En cualquier caso, lo que choca o lo que chocaba cuando uno visitaba Fraiventos en los últimos tiempos era encontrarse allí, sobre el río, con ese pasado congelado y desaprovechado, ¿no? Con esas estructuras vacías, deteriorándose, que ahora exista la oportunidad de su relanzamiento, su aprovechamiento desde el punto de vista turístico. Ojo, no empezó ahora, pero ahora obviamente viene un empuje fuerte. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ya lo que ocurrió con la instalación de un local de la UTEC dentro mismo del barrio anglo, ¿no? Toda una señal, además, muy simbólica, que ya existe y que ya está operando. Sí, la Declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO es un reconocimiento, pero también comporta muchas responsabilidades. Muchísimo. Porque para ser patrimonio mundial tú tenés que preservar ese lugar y justamente
darle las características que los contertulios aquí en la mesa han expresado muy bien. Ese lugar tiene mucha historia, y tiene mucha historia que le interesa a distintos tipos de gente. A mí me da la sensación que el turismo del futuro, el bueno, el mejor, va a ser un turismo más especializado. Viniendo ahora, como estuve en lugares que tienen una afluencia turística monstruosa, ¿no? como Roma, como Córdoba, esos lugares que le interesan a todo el mundo, es tal la cantidad de gente de los más diversos orígenes que vienen y que forman una especie de masa, que tú, si estás, yo qué sé, para decir algo, enfrente a la Fontana di Trevi, es tal la cantidad de masa y de ruido y de fotos y de selfies y de que tú no lo disfrutás. Es decir, lo disfrutas más mirándolo por televisión, casi. Tenés más intimidad, porque tú, yendo a ver algo que conociste toda la vida. Hay que ir de noche tarde. O ir de noche muy tarde, pero mismo bañarse así, en la fuente. Mismo así, sí, bueno, eso sí. Será mejor Anita Ekberg. Te falta Anita Ekberg. Pero a los chinos Zorrilla. También. Pero digo, es verdad eso. Yo creo ese turismo masivo, yo no sé si yo lo deseo como una cosa. La gente en las capitales, la gente del lugar lo está rechazando realmente, los tienen hartos a los pobladores. Los venecianos odian a los turistas. El veneciano original. Y en ese, pero entonces, en ese cuadro, sentido, ¿cómo entra el yo anglo? creo que aquí, por las cosas que ellos ya dijeron, que muchas de las cuales yo ignoraba, yo creo que este lugar, primero, yo estuve en el frigorífico del Anglo hace 3 o 4 años. Realmente daba pena. Digo, porque es un edificio imponente, pero estaba totalmente... No solamente el edificio en sí, sino los alrededores, es decir, estaba descuidado. La UNESCO, cuando declara Patrimonio Mundial, también declara el edificio y sus alrededores, y su entorno. Es decir, que quiere decir que nosotros también tenemos la responsabilidad, para seguir manteniendo esta calificación, de que en el entorno recrear un poco la majestuosidad o lo que fuera que tuvo ese edificio que se está declarando Patrimonio Mundial. Entonces, me parece que es una gran oportunidad. Tú decías, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial también, en serio, los soldados comían corned beef. ¿Sí? No solo en la primera. Porque a mí varias gente en Naciones Unidas, cuyos padres habían sido veteranos de la guerra, me decían, sí, nosotros en Uruguay los conocemos por los corned beef. Nos acordamos todavía ¿se puede conseguir corned beef? Bueno, se puede. Mirá, dice un oyente, Ricardo, el mes pasado tuve la oportunidad de visitar Nueva Zelanda. Y con emotiva sorpresa encontré, en algunos museos destinados a la participación de ese país en las guerras mundiales, las latas de corned beef fray bentos dentro de los alimentos que se les suministraba a los efectivos de las Fuerzas Armadas. Es curioso el comentario de que aquella dieta causaba problemas de aprovisionamiento de agua para las tropas, porque su consumo les producía mucha sed. Bueno, ese producto se sigue elaborando al día de hoy, agrega Ricardo. Y complementando ese mensaje llega el de Miguel, que nos dice, los estoy escuchando desde Estados Unidos y les comento, ayer en el supermercado vi corned beef Levis Product of Uruguay. Vencimiento 2019, o sea, recientemente elaborado, ¿no? Así es. Yo creo que se puede hacer, y me parece muy bien que la ministra de Turismo aproveche estas cosas y le dé a esto todo el valor. Está también el hecho de que Colonia es el otro. Uruguay había pedido 2, a la UNESCO había pedido que se declare patrimonio cultural, Colonia y el Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo no entró. La Rambla también está en cola. Me había olvidado. Pero no entraron. Pero Colonia sí entró y también entró. Y se puede generar, con un poco de inteligencia, se puede dar un circuito que atraiga a gente que viene aquí realmente porque le interesa ver eso, porque tiene algo en su pasado que lo vincula a eso. Ana. En estas cosas hay un miedo que yo me gustaría comunicar. Y es que esa gestión que tiene que acompañar la declaración patrimonial tiene que ser muy sensible y muy inteligente en el manejo de los nuevos actores que aparecen en escena. Y esos nuevos actores que aparecen son los emprendedores, básicamente, que son los que luego toman el valor turístico, el valor inmobiliario, el valor comercial de las cosas y los potencian. En Uruguay tenemos la fatal tendencia a convertirlo todo en estatal.
y luego, por ende, burocrático, pesado y frecuentemente ineficiente, y luego inconfesadamente ineficiente porque es estatal y porque somos nosotros. Entonces, ojalá no caigamos en esas trampas y sepamos estimular las inversiones privadas que son imprescindibles en estas cosas, ¿no? Que son las que garantizan el crecimiento del entorno. Tiene que haber una directiva de gestión estatal importante, pero tiene que haber un espacio para lo otro. Sí. Más información. Lilian dice, compro corned beef uruguayo en el súper y cuesta cerca de 100 y pocos pesos. Dato que a alguno le faltaba. Bueno, allí está. Y después dice Eduardo, el Anglo y su entorno son una joya que debe mantenerse tal como está. A nadie se le ocurre reciclar el Coliseo, por ejemplo. Por otra parte, es una locación única para cine, videos, etcétera. No, tiene razón, digo, yo creo que hay que mantener la belleza, pero Y hay que visitarlo. Creo que es una invitación, es una visita muy claro, no, interesante. yo Los rehacerlo. reciclamientos de estas cosas gigantescas se sabe que tiene que quedar como vestigio y como ruina una parte, Coliseo, y otras partes recicladas. Tiene que alternarse las dos cosas. Eso es lo ideal. Lo otro es imposible, no tendría Felipe sentido. nos agrega que además de la UTEC, el LATU ya está instalado en el predio del Anglo desde el año 2007. Sí.